A manera de introducción al tema, tenemos pues que la diálisis peritoneal es una de las técnicas que usamos con el paciente cuando tiene una falla renal, ¿verdad? Y esta se diferencia entre la hemodiálisis porque utiliza la membrana del peritoneo como filtro. ¿Cuál es el objetivo de la diálisis peritoneal? El objetivo, al igual que la hemodiálisis, es retirar las sustancias tóxicas de desecho y sobre todo establecer un equilibrio entre las bases y electrolitos, ¿verdad? Vamos a hablarles un poquito para ir introduciendo más al tema sobre lo que involucra el peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo está compuesto, pues, por la mayoría, un 80%, por una parte visceral cuya circulación va dirigido a través de las arterias mesentéricas y la otra parte, que es el peritoneo parietal, que lo irriga las venas y las arterias de la pared abdominal. Es importante tratar este punto para que estemos un poco claros cómo funciona la diálisis peritoneal y a través de las cuales se originan ciertas complicaciones durante el periodo que puede ser de colocación del catéter y toda la vida que transcurre en el paciente en diálisis peritoneal. La membrana del peritoneo es una membrana totalmente serosa, ¿ve? Y es de suma importancia, hace la misma función del filtro de hemodiálisis, pero la única diferencia que la hace es que ella tiene su irrigación propia, ¿verdad? Vamos a entrar entonces en el avance del tema, que es los tipos de complicaciones que se pueden dar en diálisis peritoneal. Tenemos primeramente las tempranas o precoces y luego tenemos las tardías que se presentan durante toda la vida del paciente, o sea, en el programa de diálisis peritoneal. Entre las complicaciones tempranas tenemos durante la implantación del catéter, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir en esta? Una perforación o laceración de un vaso sanguíneo o de una víscera. El catéter el catéter es de un tipo material de silicona, ¿verdad? Que tiene muchas perforaciones que nos permiten hacer la entrada del líquido de diálisis, el líquido dializante a través de la cavidad del peritoneo desde el exterior hacia la cavidad y de la cavidad hacia el exterior del paciente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Durante el periodo de cicatrización del paciente, después de la colocación del catéter Tenkov, cuyo nombre está a honor del señor Henry Tenkov, que es quien fue que lo inventó en 1964, ¿sí? Puede ocurrir la fuga de líquido como punto muy importante. El paciente nos llega por primera vez del salón de operaciones y ¿qué es lo que hay que hacer? Observar la fuga de líquido. Es lo primero que se nos presenta, ¿verdad? También puede haber presencia de falta de flujo. El paciente no puede presentar dolor o no puede manifestar dolor. Y también otra de las complicaciones que puede presentar recién colocado el catéter es la erosión del PUF. Un punto muy importante en la colocación del catéter de diálisis peritoneal es que se hace a través de dos métodos. El método manual percutáneo, que es el que lo puede hacer un nefrólogo o un cirujano, pero lo hace con anestesia local. Y el otro es la técnica quirúrgica, que solamente lo hace un cirujano en el salón de operaciones, ¿verdad? Y este lo hace con anestesia general. En cuanto a la complicación de perforación o laceración visceral, que es lo que se puede dar como primera instancia en la colocación del catéter, es la primera complicación. Ocurre como consecuencia de la implantación del catéter Tenkov, ¿verdad? Y varía según la técnica empleada. Es menos frecuente en la implantación quirúrgica que en la implantación percutánea con trocar. Entonces, últimamente, ¿qué está pasando? En el programa de diálisis peritoneal a nivel de nosotros del complejo, quien nos está colocando los catéter Tenkov son los cirujanos.
los nefrólogos por ahora no están colocando catéter. Se hace necesaria en esta ocasión, pues entonces, una exploración quirúrgica para confirmar qué tipo de perforación o qué víscera ha sido perforada durante el proceso de implantación del catéter. ¿Cómo podemos sospechar nosotras como enfermeras encargadas o llevamos un programa de diálisis peritoneal? El paciente presenta una diuresis muy abundante, ¿verdad? Si el paciente todavía tiene función renal residual, o sea, que orina todavía, entonces nosotras como enfermeras debemos vigilar la diuresis del paciente, ¿verdad? También debemos observar por los niveles altos de glucosa en heces y en orina. ¿Cómo determinamos esto? A través de una muestra al laboratorio, ¿verdad? También observamos restos fecales en el líquido peritoneal. Cuando le hacemos la entrada por salida al paciente. Las enfermeras que han rotado conmigo en diálisis peritoneal, se les ha enseñado cómo valorar el líquido del paciente cuando llega recién colocado el catéter del salón de operación. También tenemos la presencia de sangre en el líquido de drenaje que no aclara después de varios lavados. O sea, esto nos lleva a sospechar que el paciente puede presentar un hemoperitoneo, porque después de ciertos lavados que se le haga a la cavidad peritoneal y el líquido no se aclara, entonces esto nos lleva pues que tenemos que enviar nuevamente al paciente al salón de operación. En cuanto al tratamiento de la reparación de la víscera por la colocación del catéter Sencos, entonces lo primero que hay que hacer es una reparación quirúrgica, ¿verdad? Hay que retirar el catéter e inmediatamente, por orden médica, hay que administrar antibiótico por vía intravenosa, porque acuérdense que ya no podemos utilizar el catéter para administrar los medicamentos intraperitoneales. ¿Cómo podemos como enfermera prevenir? Pues preparando al paciente desde la noche anterior, ¿verdad? Colocándole las enemas de limpieza correctamente, tomándole un rayos X simple de abdomen, y asegurarnos que el paciente, antes de ir al salón de operaciones, haya vaciado la vejiga. Otra de las complicaciones que se nos presentan mayormente en el programa de diálisis peritoneal son las fugas, ¿verdad? Esto se nos da más o menos en un 3 al 30% de los pacientes. ¿Las fugas a qué se deben? Primeramente, a la implementación quirúrgica del catéter, ¿verdad? Y al reposo que tenga la cavidad peritoneal del paciente. Pero ¿qué pasa? A veces hemos tenido pacientes complicados que los hemos tenido que iniciar la diálisis peritoneal sin el reposo necesario de la cavidad. Entonces, esto nos lleva pues a que haya una fuga a través del túnel subcutáneo o el espacio pleural. La fuga del líquido pericatéter, pues que va a enlentecer el crecimiento del tejido fibroso del CUF, ¿verdad? El CUF no es más que las dos almohadillas o retenedores que se le coloca al catéter en el músculo recto para que el catéter no se salga de la cavidad peritoneal, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a la fuga? Primeramente tenemos pacientes mayores de 60 años, pacientes diabéticos, ¿verdad? Son más pacientes obesos, son más propensos a sufrir fugas después de la colocación del catéter. ¿Cómo podemos prevenir esta complicación? Primeramente, hay que tratar de disminuir la presión intraabdominal, ¿verdad? Y con una buena técnica de implantación del catéter. Demorar todo lo posible el comienzo de la diálisis peritoneal con lavados semanales, con bajos volúmenes de líquidos y sobre todo utilizar heparina para que no se nos coagule. Estos lavados deben ser con volúmenes menores a 1500. No podemos colocarle volúmenes altos de líquido dializante al paciente recién colocado el catéter porque podemos dañar la membrana. Entonces podemos ocasionar otras complicaciones. En este caso, ¿cuáles serían las actuaciones inmediatas por parte de enfermería? Pues tendríamos que iniciar en este caso
hemodiálisis mientras que cicatriza el catéter. Se harán sesiones al paciente con volúmenes de infusión no superiores a 1500, ¿verdad? Y si la fuga nos produce un hidrotórax, debemos drenar la cavidad del peritoneo y hacer un drenaje pleural. Esto entonces hay que consultarle al nefrólogo para que él inmediatamente haga una referencia a neumología. Otra de las complicaciones que se nos presentan mayormente en el programa es la falta de flujo. La falta de flujo en el catéter, ¿verdad? Aparece en cualquier momento de la vida del catéter del paciente. Cuando obtenemos un volumen de drenaje sustancialmente inferior al de la infusión. ¿Qué significa esto? Que si yo al paciente le infundo 2000, que es lo que contiene la bolsa de líquido dializante, el paciente me debe drenar de 2000 en adelante. No se me debe quedar menos de los 2000 en la cavidad del peritoneo, pues entonces ya hay falta de flujo en el catéter. Otra de las complicaciones, pues se puede presentar es el acodamiento del catéter en el túnel. Este se puede dar por diversas complicaciones, sobre todo cuando el paciente sufre de estreñimiento. Otra de las complicaciones que se pueden dar es también el hemiperitoneo, que es la presencia pues de sangre en la cavidad peritoneal, el quiloperitoneo, que es la ruptura pues del conducto tóraco-linfático. Entonces, ¿qué signo nos presenta el paciente? El paciente presenta un líquido color lechoso. ¿Qué debemos hacer nosotras como enfermeras? Debemos vigilar a ese paciente, hacerle varios lavados de la cavidad del peritoneo y si en caso necesario hay que llamar al nefrólogo para que éste tome la decisión y mandarlo nuevamente al salón de operación. Otra de las complicaciones que nos dan por falta de flujo pues es la obstrucción por coagulación. En este caso, ¿qué debemos hacer? La utilización de heparina, ¿verdad? Al igual que hemodiálisis, se utiliza la heparina 3 veces a la semana. El otro punto importante dentro de estas complicaciones es que puede haber un desplazamiento del catéter. Hay que hacer un recorderis que el catéter TENCOS está siempre, el cirujano lo coloca en la cavidad, en la pelvis menor, pero para evitar este tipo de esta complicación, siempre debemos orientar al paciente en base de qué? A la utilización de laxante. Porque el paciente que sufre estreñimiento tiende a emigrar el catéter hacia otro lugar y esto nos da a la complicación de falta de flujo. Entre las acciones de enfermería, primeramente tenemos que en la parte que es fuga del catéter, tenemos que ver entonces si el paciente refiere mucho dolor, ¿verdad? Aparece durante los primeros momentos de la permanencia. ¿Qué es la permanencia? La permanencia es el tiempo que va a estar el líquido dentro de la cavidad peritoneal, ¿verdad? Si presenta mucho dolor, entonces hay que notificarle inmediatamente al nefrólogo para que éste tome las decisiones apropiadas. También el dolor puede aparecer por un pH bajo en las soluciones de diálisis. Las soluciones de diálisis, el pH no es alto. Entonces, una de las acciones de enfermería será administrar bicarbonato en una relación más o menos de 10 a 15 cc por cada bolsa, pero previa indicación médica. Esto nos va a ayudar a ¿qué? A que el paciente le disminuya el dolor causado por la presencia de líquido peritoneal dentro de la cavidad. Otra de las complicaciones tenemos pues que es la erosión del CUF. El CUF no es más pues, como les expliqué, que las almohadillas o retenedores que se le colocan en el catéter para evitar que se salga de la cavidad peritoneal. El CUF siempre va a estar muy expuesto, va a estar muy superficial. Puede erosionar la piel y se puede exteriorizar, ¿verdad? Entonces, ya que el CUF está hecho de un material de Dacron, ¿verdad?
Entonces, esto lo que hace es que no permite la fijación y entonces a la piel y también nos lleva a presentar fugas, ¿verdad? El cirujano en este caso debe alejar al menos 2 centímetros de la piel la colocación del CUF. Entre los cuidados adecuados del orificio de salida por parte de enfermería, y esto nos lleva a evitar pues la erosión del CUF y una fijación adecuada del catéter. A cada paciente se le debe enseñar la correcta fijación del catéter para que este no fraccione en el punto de salida y evite que el CUF se salga. Otra de las complicaciones que se nos presentan a menudo en el programa es el dolor. Suele aparecer siempre en las primeras instancias de la permanencia, ¿verdad? Y esto se debe ¿a qué? Al chorro de líquido en la superficie de la cavidad peritoneal. Y si ocurre en el drenaje, que es la salida del líquido, puede estar producido por una adherencia del catéter. Entonces nosotros como enfermeras debemos vigilar si este paciente nos refiere mucho dolor porque el catéter se ha adherido a una de las vísceras. Entonces, en primera instancia, lo que hay que hacer es mandarle a tomar un rayo X de abdomen simple previa orden médica. En cuanto al tratamiento, pues si el dolor persiste, tenemos que retirar el catéter, lastimosamente. Utilizar un tratamiento conservador llamado marsupialización, ¿verdad? Que no es más que un procedimiento quirúrgico donde se extrae la parte que ha sido afectada por el catéter, ¿verdad? Entre las complicaciones tardías podemos incluir varias. Podemos incluir las mecánicas, las metabólicas, ¿verdad? Y las infecciosas. Las complicaciones tardías están igual todas relacionadas con el catéter TENCO, ¿verdad? Y en caso de aparecer fuga de líquido tardía que produzca edema al paciente, se debe distinguir. Nosotras como enfermeras debemos distinguir entre la fuga de líquido, que es una cosa, y el acumulamiento de líquido por pérdida de ultrafiltración, que es otro tema a tratar, ¿verdad? Para esto, ¿qué debemos hacer como enfermeras? Tenemos que realizar un test del equilibrio peritoneal. O sea, la enfermera en diálisis peritoneal debe hacer la prueba para ver qué tipo de membrana tiene el paciente y así conocer por qué hay una falla en las ultrafiltraciones. Entre las complicaciones mecánicas, ¿a qué se debe? Pues hay un aumento en la presión intraabdominal. ¿Por qué? Por el líquido de la diálisis, el volumen de dializado y la posición del paciente. En este caso, el paciente nos presenta tos y a veces hay que tomar en cuenta sobre todo que el paciente haya defecado o no haya defecado. Otra de las complicaciones muy importantes son las hernias. Las hernias se dan en el paciente iniciando también el programa y en la parte tardía, ¿verdad? Y hay incidencia y prevalencia poco establecida, más o menos un 10 o un 20%. Acá en el programa, en comparación con nosotros, en el programa de diálisis peritoneal, a veces ocurre que en 1 o 2 pacientes presentan hernias. Y algunos son asintomáticos, pueden pasar inadvertidos, pero hay otros que sí necesitan la intervención quirúrgica y la reparación con mallas. ¿A qué se debe la hernia? La hernia se debe a la presión intraperitoneal del líquido, ¿verdad? Que ejerce el líquido dentro de la cavidad del peritoneo. Entonces, por este motivo, aparecen las hernias. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a que el paciente presente hernias? Pues grandes volúmenes de soluciones, ¿verdad? El paciente se quiere hacer sus recambios mayormente sentado, hace ejercicios muy fuertes, ¿verdad? Ha tenido una cirugía abdominal reciente
ha tenido fugas pericatéter, ¿verdad? O hematomas, el paciente es obeso. Si la paciente es femenina y es multípara, también la lleva a la formación de hernias y algunos defectos anatómicos congénitos. ¿Cuáles son las acciones de enfermería en este caso? Primeramente, tenemos que hacer un diagnóstico clínico, ¿verdad? Saber distinguir entre una hernia alrededor del catéter, si es una hernia inguinal, una hernia umbilical o si es un hidrocele, ¿verdad? La enfermera que rota con nosotros en el programa de diálisis peritoneal se le enseña a valorar al catéter y a valorar el tipo de hernia que presenta el paciente en este caso. Otra de las complicaciones a tratar es las fugas pericatéter. ¿A qué se deben las fugas? Pues factores de riesgo similares a las de las hernias, a la técnica quirúrgica utilizada por los cirujanos y también se puede confundir con las fallas de ultrafiltración, ¿verdad? Es común y vigilar la ganancia de peso, pero no la ganancia de peso de masa corporal del paciente, sino la distensión abdominal o el edema de la pared abdominal, que son cosas muy diferentes. En cuanto al tratamiento, tenemos que suspender la diálisis por 48 horas. No se puede hacer, el paciente no se le puede hacer la diálisis. Si es reincidente, hay que llevar nuevamente al paciente al salón de operaciones para una nueva colocación de catéter. Por ejemplo, si hay fugas vaginales en una paciente femenina, entonces, y está en edad reproductiva, entonces se puede ligar las trompas de falopio. En cuanto al edema genital, que se presentan tanto en hombres como en mujeres, pacientes en diálisis peritoneal, ¿por qué ocurre? Ocurre por una desviación del líquido dializado a través del proceso vaginales, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Por orden médica, mandarle a tomar a este paciente un CAT, mandarlo a reposar y la diálisis la tenemos que ajustar a volúmenes bajos de líquidos, ¿verdad? No le podemos poner grandes volúmenes de líquido porque nos va a provocar más edema en el paciente. Otra de las complicaciones que se dan dentro de nuestro programa es el hidrotórax, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? A las presiones intraabdominales elevadas. A mayor cantidad de líquido dializante, hay mayor presión intraabdominal, ¿verdad? Algunos son pequeños y asintomáticos, ¿verdad? También ocurre el hemidiafragma derecho y hay presencia de glucosa alta en el líquido pleural, ¿verdad? Y hay un transudado que no es más pues que la presencia de líquido por la filtración. En este caso sería la presencia de líquido dializante, pero en las pleuras, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues tenemos que suspender inmediatamente la diálisis. Hay que mandar al paciente a neumología. El paciente se tiene que someter a una toracocentesis, ¿verdad? Hay que reparar el defecto y hay que hacerle una pleurodesis, que es el borramiento del espacio entre las dos pleuras, ¿verdad? Para evitar que el líquido dializante se acumule en esta cavidad. Otra de las complicaciones que nosotros presentamos, pues, es el dolor de espalda. Muchos pacientes manifiestan que tienen durante el proceso de la diálisis peritoneal mucho dolor de espalda. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a un aumento en la presión intraabdominal. ¿Por qué? Por el desplazamiento de la gravedad hacia adelante. Ocurre un estrés en la musculatura paravertebral, ¿verdad? Ocurre también problemas de ciáticas y lumbalgias. ¿Cuál es el tratamiento? Reposo en cama. Hay que decirle al paciente, orientar al paciente que debe estar en reposo y inmediatamente, en conjunto con el nefrólogo, debemos bajar los volúmenes de líquidos de diálisis para el tratamiento. Otro de los puntos importantes que se da mucho es las fallas de ultrafiltración.
el paciente nos presenta mayormente fallas en la ultrafiltración. ¿Y esto se debe a qué? A sobrecarga de líquidos de volumen, pero con una ultrafiltración menor a 400 cc. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente me está drenando menor de 1 libra, entonces ya yo debo considerarlo como una falla de ultrafiltración. Cabe recordar que 1 libra tiene 500 cc. Entonces, si me presenta un volumen menor de 400 cc, quiere decir que hay una falla en la ultrafiltración. También puede ocurrir la falla de ultrafiltración por la disfunción del catéter o fugas por un transportador alto, pero con falla de ultrafiltración, con un transportador bajo con fallas de ultrafiltración y con un transportador promedio con fallas de ultrafiltración. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería entonces en este caso? Pues tenemos que vigilar acorde qué tipo de membrana maneja el paciente. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del test del equilibrio de la membrana. ¿Y cómo sabemos cómo lo hacemos? Pues mediante el estudio que le tenemos que realizar al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si el tipo de paciente nos presenta una membrana tipo alta, la depuración de creatinina está entre los valores de ¿qué? De 1.03 a 0.82. El volumen drenado del líquido dializante es totalmente bajo. Pero ¿qué pasa? En el aclaramiento de soluto es alto. Entonces, ¿cuál es la técnica recomendada si hay una falla de la ultrafiltración? Pues el paciente hay que pasarlo inmediatamente, como acción de enfermería, hay que pasarlo inmediatamente a diálisis peritoneal automatizada. Si el paciente está en diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es la que se hace con recambios manuales, entonces hay que pasarlo inmediatamente a diálisis peritoneal automatizada. Si el paciente en el estudio que yo le hago presenta una membrana tipo medio alto, ¿verdad? Con una depuración de creatinina de 0.81 a 0.65, el volumen drenado puede ser de bajo a medio. ¿Qué pasa? El aclaramiento de soluto va a ser totalmente elevado. El paciente entonces si está en una máquina cicladora o en un proceso de diálisis peritoneal automatizada, lo podemos dejar en diálisis peritoneal automatizada, ¿verdad? Tomar la decisión en conjunto con el nefrólogo con recambios manuales para poder ayudarlo a aumentar la ultrafiltración. Si el paciente, por ejemplo, tiene el transporte o la membrana es medio baja, ¿verdad? En este caso, la depuración de creatinina va a ser de 0.64 a 0.50. El volumen drenado se mantiene entre medio y alto. El aclaramiento de soluto es el adecuado. Si el paciente no presenta falla en la ultrafiltración, yo este paciente lo puedo dejar en las dos modalidades, tanto en diálisis peritoneal continua ambulatoria, ¿verdad? Que es la que se hace con recambios manuales, o en la diálisis peritoneal automatizada, que es la que realiza la máquina, ¿verdad? El otro tipo de transporte para determinar las fallas de ultrafiltración es la membrana totalmente baja, ¿verdad? Aquí la depuración de creatinina es de 0.49 a 0.34. ¿Qué pasa? El volumen drenado del líquido es alto, pero el aclaramiento de soluto es totalmente limitado. Entonces, la falla de ultrafiltración que ocurre aquí, si el paciente está en diálisis peritoneal automatizada, entonces nosotros en conjunto con el nefrólogo debemos pasarlo a diálisis peritoneal continua ambulatoria o aunado a esto podemos ponerle intercambios diurnos. ¿Qué quiere decir esto?
que lo dejo con la cicladora y aparte de eso tengo que colocarle recambios manuales. En cuanto a la clasificación de estos problemas, en cuanto a las fallas de ultrafiltración, tenemos de 3 tipos: la complicación tipo 1, la complicación tipo 2 y la complicación tipo 3. En la complicación tipo 1, en las fallas de ultrafiltraciones, ¿qué pasa aquí? El paciente tiene un aumento de la permeabilidad del área de la membrana, ¿verdad? Aumenta la absorción de glucosa, pero ¿qué pasa? Como gradiente osmótico, lo que hace es que lo disipa. Entonces hay falla en la ultrafiltración. El tipo 2, hay una disminución importante en la permeabilidad del área de la membrana, ¿verdad? Del catéter. Es efectiva, pero altera el transporte de soluto y de agua. Y en la parte 3 ocurre un aumento del volumen residual con rápida pérdida del gradiente osmótico, que es lo que nos puede llevar entonces a las fallas de ultrafiltración. En cuanto a las complicaciones metabólicas, pues son las que van incluidas la absorción mayormente de la glucosa como elemento osmótico. Como es de su conocimiento, de las enfermeras que han rotado por diálisis peritoneal, las soluciones de líquido dializante están, mayormente la concentración es de glucosa, están compuestos mayormente de glucosa, ¿verdad? Como elemento osmótico. ¿Qué pasa en el paciente? Se absorbe con facilidad más o menos el 80%. Tanto en diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es la que le hacemos los 4 recambios, con un tiempo de permanencia cada uno de 4 horas, ¿verdad? O la diálisis peritoneal automatizada, que es la que se realiza a través de la máquina, ¿verdad? ¿Qué pasa con el paciente? El paciente aquí se induce a una hiperinsulinemia y también a la hiperglucemia. ¿Cuál es el tratamiento a seguir por parte del nefrólogo? Como si el paciente es diabético, entonces el tratamiento de primera opción es administrar la insulina al líquido dializante. ¿Para qué? Para disminuir la insulina al paciente. Cabe destacar también que es muy importante que el 60 al 80% de la glucosa es absorbida por el paciente en un periodo de permanencia más o menos de 6 horas. Esto nos lleva a que, por ejemplo, si yo le coloco al paciente una bolsa de un peso molecular un poquito más grande, por ejemplo, de una de 4.25, ¿verdad? Esto me va a llevar a que el paciente me pueda absorber de 45 a 60 gramos de azúcar. Si yo a este paciente le coloco una bolsa de líquido dializante de 2.5, ¿verdad? La concentración, este paciente me puede absorber de 24 a 40 gramos de glucosa. Y si le coloco una bolsa de una concentración de 1.5, ¿verdad? Cabe aclarar que todas las bolsas de recambios manuales contienen 2000 cc, ¿verdad? Y las de recambios en la cicladora todas contienen 5000 cc, ¿verdad? Este paciente entonces me va a absorber de 15 a 22 gramos de azúcar. ¿Y qué pasa en un paciente diabético? Me va a traer otras complicaciones, como por ejemplo la hiperglucemia. Entonces hay que verificar siempre qué tipo de concentraciones se le va a mandar al paciente, y esto está totalmente relacionado con el tipo de membrana también que tiene el paciente. En cuanto a las acciones de enfermería que debemos tomar, pues están relacionadas siempre a la restricción de sodio y agua para evitar que el uso de soluciones más hipertónicas. Si el paciente es diabético, entonces no es favorable que esto se le aumente las concentraciones de glucosa, ¿verdad? Otro de los puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta es que al paciente se le puede administrar una bolsa
de icodextrina o extranial de 7.5% 2000. Esta bolsa tiene mayor peso molecular, tiene menos azúcar y nos va a permitir tener un periodo más largo de permanencia, que puede ser hasta de 12 horas hasta 16 horas. Y como no tiene azúcar, nos va a ayudar al paciente diabético a que mejore su ultrafiltración y su aclaramiento de solutos, ¿verdad? En cuanto a las alteraciones lipídicas, pues tenemos, igual que el paciente de hemodiálisis, alteraciones, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, ¿verdad? Pérdida proteico, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia e hipomagnesemia, ¿verdad? Cabe destacar que todas estas alteraciones lipídicas nos pueden llevar a factores de riesgo cardiológicos en el paciente y denomina pues otras complicaciones arraigadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? En cuanto a la pérdida proteica, debemos mandar al paciente a una nutricionista, ¿verdad? Para que él pueda en cierto momento reponer esa pérdida de proteínas. En el líquido dializante, el paciente en diálisis peritoneal tiende a perder mucha proteína. Entonces, todas esas proteínas hay que recompensarlas. También es muy importante, en este caso, pues a través de la orden médica, hay que tratar al paciente con fibratos, con tipos de medicamentos como el Sevelamer, ¿verdad? Que esto nos ayuda a la disminución de el colesterol, los triglicéridos. Y en el caso de presentarse una hipomagnesemia, que tiene que ver, él está relacionado con la supresión de la hormona paratiroidea, entonces hay que notificarlo inmediatamente al nefrólogo. Otra de las complicaciones, y son las últimas que se nos presentan en el programa de diálisis peritoneal, son las complicaciones infecciosas. Por ejemplo, la infección del orificio de salida, la tunelitis, la peritonitis. ¿Qué es la infección del orificio de salida? Pues es la presencia de secreción en el sitio de inserción del catéter, presenta enrojecimiento. También a veces el paciente, tú le valoras el sitio del orificio y está enrojecido. El otro proceso infeccioso es la tunelitis, que no es más pues que la infección de todo el trayecto del túnel del catéter donde se coloca. El paciente te va a manifestar dolor, enrojecimiento, ¿verdad? Y presencia de secreciones. Y la otra complicación infecciosa es la peritonitis. La peritonitis pues no es más que la inflamación de la cavidad de peritoneo por la presencia de un microorganismo, que es el que va a causar la infección. ¿Cuáles son las acciones de enfermería en cuanto a la peritonitis? Primeramente, tenemos que valorar al paciente. Debemos ser un ente de valoración y de cuidados ante la presencia de una peritonitis, ¿verdad? Debemos hacerle lavados de la cavidad del peritoneo, varios lavados, porque el paciente nos manifiesta mucho dolor debido a ¿qué? A la inflamación de la membrana. Entonces el paciente refiere mucho dolor y hay que hacerle varios lavados con líquido dializante hasta que le disminuya el dolor. Hay que tomarle una muestra y mandarla al laboratorio a analizar. Hay que aplicarle antibióticos previa orden médica, orientar al paciente y orientar al familiar también. Y a este paciente, ¿qué debemos hacerle? Debemos hacerle un reentrenamiento, tanto a él como al familiar. En el otro proceso infeccioso, que es la tunelitis, ¿qué debemos hacer? Valorar al paciente
es como primera instancia. Debemos tomarle también una muestra del sitio de orificio de salida y de todo el trayecto del túnel del catéter. Administración de antibióticos previa orden médica. Se puede administrar antibióticos tanto orales como intraperitoneales, pero eso va a depender entonces del nefrólogo que esté en turno, ¿verdad? Y la otra parte infecciosa, pues la infección del orificio de salida, en donde como enfermera debemos valorar primeramente al paciente también, debemos tomar muestra del sitio de la inserción del catéter y aparte de eso hay que administrar antibióticos, pero en este caso los antibióticos deben ser orales, no intraperitoneales. En cuanto al logro de enfermería, pues si nosotros aplicamos estas medidas de calidad, ¿qué vamos a lograr? Se va a generar mejores resultados y mayor rentabilidad para el paciente, que eso es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es el rol entonces de la enfermera en diálisis peritoneal y sus complicaciones? Primeramente, ¿cómo debemos hacer la valoración? En la consulta de enfermería. Debemos vigilar por la independencia de ese paciente, ¿verdad? Si el paciente es totalmente independiente. Debemos tomarle los signos vitales, sobre todo la presión arterial, que esa es la que nos puede dar preámbulo a que el paciente puede tener una complicación de retención de líquido, ¿verdad? Debemos ver el orificio de salida, orientar al paciente cómo debe limpiarse el orificio de salida, cómo debe fijarse ese catéter, ¿verdad? Para que no le ocurra ninguna complicación. Debemos vigilar el control de peso del paciente. O sea, si el paciente, hay que vigilar si el paciente tiene un aumento de peso, pero es por la masa corporal, que es muy diferente al aumento de peso por líquido, que eso sí es una verdadera complicación. Entonces, por eso es que hay que estar anuente si es que el paciente ha ganado masa corporal o el paciente ha aumentado de peso. ¿Por qué? Por la falla de la ultrafiltración. Son cosas muy diferentes. También tenemos que ver si el paciente o vigilar por la realización de qué, de los intercambios, o sea, los recambios manuales. A veces no es que el paciente tenga falla de la ultrafiltración, sino que el paciente no se ha hecho correctamente ¿qué? Los adecuados intercambios. También debemos vigilar por el control de edemas, ¿verdad? El control de líquidos. Hay que llevarle y enseñarle al paciente cómo llevar un adecuado control de su líquido y enseñarle también el balance hídrico, ¿verdad? Y todo eso es función de la enfermera en diálisis peritoneal. Otro de los puntos importantes dentro de la valoración de las complicaciones son los hábitos dietéticos del paciente, ¿sí? Los hábitos dietéticos están muy relacionados a las complicaciones lipídicas, ¿ves? Si yo encuentro a un paciente, reviso los laboratorios y el paciente me presenta aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, aumento del potasio, esto se lo tengo que enseñar inmediatamente al nefrólogo porque entonces tenemos que tomar las medidas adecuadas, mandar al paciente a una nutricionista para que ella misma adecue la dieta que este paciente nos puede llevar. Otro de los puntos importantes es el apoyo familiar, ¿verdad? Es muy importante porque depende del apoyo familiar que tenga el paciente, asimismo va a disminuir las complicaciones que este paciente pueda tener en un futuro. Y ya para terminar, pues, tenemos nuestras conclusiones del tema, que la enfermera en diálisis peritoneal tiene como función fundamental la enseñanza, el aprendizaje de procedimientos, de actitudes y conceptos básicos para que el paciente sea capaz de realizar correctamente su autotratamiento y así evitar que las complicaciones futuras. El éxito de la unidad de diálisis peritoneal dependerá de la buena formación que reciba el paciente, ¿verdad?
para la realización de la terapia y así poder evitar las complicaciones. Debemos desarrollar nuevas y mejores técnicas, ¿verdad?, de información para ofrecerle al paciente la mejor atención y la mejor educación. Nosotros como enfermeras debemos estar enfocadas pues siempre en un nivel avanzado de autogestión. Debemos trabajar siempre en equipo, ¿verdad? Debemos darle al paciente una capacitación siempre continua y participativa. Debemos manejar los indicadores y el uso de registros estadísticos, hacer un mapeo bacteriológico y la evaluación de resultados. En este caso, en las complicaciones infecciosas, la enfermera debe llevar ese mapeo adecuado y saber interpretar los resultados del laboratorio. La atención y la satisfacción de las necesidades del paciente, ¿qué nos llevan? Nos llevan a disminuir las complicaciones y sobre todo lo que nosotros como profesional de enfermería queremos, disminuir la estancia hospitalaria. Entre los libros usados para la consulta de la exposición, tenemos pues a Len Neisseison, Manual de Diálisis Peritoneal. Tenemos de la National Kidney Foundation, diálisis peritoneal, lo que necesitamos saber. También tenemos diálisis peritoneal, Relay Peritonitis 27 Year Off, y de Pérez Lolas Andrews, 500 cuestiones que plantea el cuidado del enfermo renal.